Muy bien. Buenas noches para todos. Vamos a lo nuestro. No hay tiempo de sobra ni de falta. Los invito a estar leyendo dos pasajes para introducir el tema de hoy, que tienen algo en común y algunas diferencias. El primero está en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Los dos pasajes que vamos a mirar son un banquete. No sabemos si es una cena, si es un almuerzo. Uno es en casa de un fariseo y el otro es en casa de un publicano, lo que se diría un pecador en aquel tiempo. Lucas 7:36, en la casa de Simón, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y el segundo pasaje, con una problemática similar, Mateo, capítulo 9, esto es en la casa de Mateo, el apóstol, que era publicano. Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, así que entonces tenemos dos pasajes, dos banquetes, pero uno en la casa de un fariseo y el otro en la casa de un publicano. ¿Sí? Un publicano era un cobrador de impuestos, un traidor a la patria, alguien que, siendo del pueblo judío, se había vendido a los romanos para cobrar impuesto a su propio pueblo, ¿no? Además de que eran ladrones, porque se quedaban con parte de ese dinero. Y si tuviera que titular el mensaje de hoy con un título, le llamaría La grieta religiosa. La grieta religiosa, porque la palabra grieta está bastante de moda en los últimos tiempos, ¿no? Sobre todo en Argentina. La grieta política le llaman, ¿no? Y es una palabra que hace referencia a la polarización extrema que hay en la sociedad argentina, política, donde la mitad de la población está de un lado y la otra mitad del otro. Pero además está el pensamiento exacerbado, es decir, está polarizado, están enajenados. Y eso en algún punto ha llegado también a nuestra sociedad. Gracias a Dios no como en Argentina, pero impulsado por las redes sociales, en los últimos años uno puede ver también que las discusiones que se dan en las redes sociales, ¿no? Y también Uruguay, el otro día le explicaba a uno de mis hijos chicos, me preguntaba por las elecciones que estamos viviendo ahora y yo le explicaba: mira, Uruguay básicamente, hoy por hoy hay dos grandes bloques que no se mueven un ápice y tenés un pequeño bloque en el medio, en realidad son tres bloques, ¿no? O sea, dos grandes bloques y un tercero que es el que define quién gana las elecciones, porque ese bloque es el que va votando a unos y a otros, pero tenés dos que no votarían jamás al otro, ¿sí? Y eso en los últimos tiempos se ha aumentado, ¿no? Pero eso es una grieta política, social. Estos pasajes nos muestran una grieta que existía en aquel tiempo, que era una grieta religiosa, entre dos grandes grupos. El grupo de los santos, que eran los fariseos, los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, los santos, entre comillas, y el resto. ¿Quién eran el resto? Bueno, los que ellos mismos dicen los pecadores. Dentro de los pecadores estaban todos aquellos que no cumplían las normas de los religiosos, ¿sí? Estaban los publicanos, por supuesto, que eran unos traidores, estaban las prostitutas, estaban
Los gentiles también, sin duda, que eran los que no eran judíos, pero también estaban los mendigos, los pobres, los que tenían algún problema físico, cualquier persona que no pudiese cumplir con toda la religiosidad de aquel tiempo. Y eso marcaba una grieta que está muy clara acá, porque en los dos casos, en la casa de Simón, el fariseo lo invita al Señor y aparece esta mujer que a cualquiera le daría lástima, no sé, pienso, si me pongo en la situación, llorando ahí, demostrando como una suerte de arrepentimiento, ofreciendo ese perfume carísimo que lo hemos visto muchas veces, uno dice, ¡oh, qué situación conmovedora! Y el fariseo lo primero que piensa es, si este supiera quién es esta, ¿no? Una pecadora. ¿Sí? Y en la otra casa, en la casa de Mateo, pasa lo mismo, porque Jesús se encuentra comiendo con un pecador y que además eso provocó que muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa. Así que nos encontramos a Jesús rodeado de pecadores y los fariseos que se enteran, no sé cómo lo vieron, se enteran de esto y lo mismo. Dice, cuando vieron esto. En las dos pasajes dice, cuando vieron esto, cuando vio esto, ¿no? Pero claro, era una mirada con unos ojos particular. Cuando vieron esto dijeron, ¿cómo que Jesús come con los pecadores? Tendría que comer con nosotros, que somos los santos, los religiosos. Así que esta grieta existía ahí, ¿no? Incluso en las parábolas que Jesús plantea, esta grieta aparece también porque en aquella famosa parábola del publicano y el fariseo que suben al templo a orar, dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era publicano y otro fariseo, el fariseo oraba, y dice el pasaje que lo tengo por acá, oraba consigo mismo. O sea, uno diría, está hablando con Dios. No, él estaba en otra, ¿no? Él creía ser un santo, oraba consigo mismo, decía, gracias a Dios que no soy como este, un pecador, ¿no? Y el otro estaba realmente dolorido por su propio pecado, ¿no? Pero ahí también se ve la grieta claramente. Y dice acá Mateo 9:13, que es el final del pasaje que yo les digo, una reprensión que da Jesús a los que escuchan esta situación. Dice, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Y cuál es el problema con esta grieta que existía ahí? Bueno, el problema es que el pueblo de Dios y la iglesia hoy, en aquel tiempo y hoy, debiera ser administrador de la gracia de Dios, ¿no? Dice, Primera de Pedro, se los leo yo, 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y Lucas 6:36 dice el Señor, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Porque la gracia y la misericordia vienen de la mano. Y estos pasajes hablaban de eso mismo, ¿no? De gracia, de misericordia que el Señor Jesús tenía para con estos pecadores que la sociedad no quería, la sociedad religiosa. Es un recurso o una riqueza de Dios, la gracia que tenemos que administrar. Yo le perdí el hilo porque estuve revisando en YouTube a ver los mensajes de Pablo de la mayordomía. Solo encontré dos, pero uno hubo con apagón, no sé, ¿viste? Así que yo no sé si él habló, ¿no? De la gracia como un recurso, una riqueza de Dios que también debemos administrar. Somos mayordomos de las riquezas de nuestro amo, ¿no? De nuestro Dios. La gracia es una, y la Escritura claramente lo dice. Pero a nosotros nos sale más, y a los fariseos también, ser como, alguna vez escuché a Alejandro que decía, intentar o querer ser administradores de la justicia de Dios, más que de la gracia de Dios. Y la Biblia no nos manda a ningún lado, pero naturalmente nos sale eso a nosotros. Y los fariseos, que nosotros hablamos o sabemos cosas muy malas de ellos, el sábado nomás, con Mauricio estábamos viendo algunas cosas acá en la reunión de jóvenes, y no hay que olvidar que los fariseos son primos hermanos nuestros. Es decir, los fariseos eran lo mejorcito de lo que había. Nosotros ahora con el diario del lunes ya sabemos lo que había atrás. Pero ellos originalmente eran personas que querían hacer todo como Dios decía, al pie de la letra. Y cuidaban la palabra de Dios al pie de la letra. Y cuando te pones a mirar lo que ellos proclamaban, casi que era lo mismo que nosotros. No, la Biblia, esto es lo más importante, acá no hay que moverse de esto, hay que cumplir con todo. Y se transformaron en unos monstruos, se podría decir. Quizás no todos. Pero ese problema que tiene el ser humano en aquel tiempo lo seguimos teniendo nosotros, que somos nosotros hoy los administradores de la gracia de Dios, la iglesia, y de la misericordia de Dios. Y hay un riesgo entonces de terminar como ellos. ¿Qué es la gracia y la misericordia? La gracia ya creo que es más fácil porque lo escuchamos muchas veces, ¿no?
La gracia es el favor inmerecido de parte de Dios para con nosotros, ¿sí? Es la bondad de Dios que no merecemos. Y la máxima expresión de gracia es la bondad que Dios tuvo de venir a rescatarnos y a salvarnos a través de la obra de Jesús en la cruz, ¿no? Eso es la gracia, un regalo inmerecido. Ahora, yo puedo tener un regalo X que vos no te mereces, te lo podría dar, pero no te lo doy nada, me lo guardo. Porque ahí es donde aparece la misericordia. La misericordia, etimológicamente la palabra misericordia viene de dos palabritas. Una es miseria, que significa miseria o desgracia, y la otra que es cordia, que deriva de corazón. Misericordia tiene que ver con pasar por el corazón la desgracia del otro. Es decir, es conmoverse con la desgracia del otro. Vos lo ves y decís, pobre tipo, ¿sí? Y yo tengo algo que le podría dar. Él no se lo merece, pero si me conmueve, se lo doy, ¿no? Y si no, me lo guardo. Y esa es la realidad en muchas cosas y muchas obras que hacemos, ¿no? Si yo ayudo a alguien, capaz que me tocan, tantas veces me tocan el timbre y me dice, ¿no tiene algo? Y yo digo, no tengo nada. Después que corto digo, tengo. Y a veces me conmueve algo de la historia porque lo vi por el vídeo y entonces yo le doy. De manera que tienen que ir de la mano, ¿no? O al ir de la mano se puede dar esa gracia, ese favor inmerecido. Dios tiene las dos cosas, misericordia por nosotros, tuvo y tiene, porque nos ve en nuestro estado miserable, y gracia porque nos dio ese regalo, o nos ofrece ese regalo inmerecido. Se podría decir que la gracia es la acción, lo que yo te doy, pero la misericordia es la actitud. Y sin actitud no va a haber acción. No me conmueve nada de tu vida. Es lo que le pasaba a estos fariseos, ¿no? La mujer viene, llora, podría arrepentirse de todos colores y dice, no, vos sos una pecadora. Y los otros que estaban comiendo, vos sos un traidor. No me conmueve nada. Te quiero fuera, lejos. Pero Jesús miraba diferente, ¿no? Jesús los veía todos diferente. Los veía con el corazón. Ahora, esta grieta religiosa que existía en aquel tiempo, ¿sigue existiendo hoy? O sea, sin duda que puede existir. ¿Sigue existiendo? Y si existe, ¿cómo se manifiesta? ¿No? Y bueno, sin duda que puede existir y sin duda que si yo me pongo insensible a la miseria de los demás, se va a manifestar esta grieta, ¿no? Primero en forma personal y capaz que hasta como iglesia. Uno cuando se convierte empieza a cambiar ciertas cosas. Hay un antes y un después de Cristo. Pero hay un montón de cosas que es porque la obra del Espíritu Santo. Y hay otras cosas que se van dando por la buena presión que la iglesia ejerce sobre nosotros. Yo me acuerdo recién convertido y iba a las reuniones de jóvenes ahí en Cristo de Camino. Y estábamos jugando al voleibol y de repente se me escapaba un disparate ahí, ¿no? Una palabrota o algo. Pero algo que era normal unos días antes, me quedaban todos mirando. Y ahí yo ya aprendí rápidamente que no tenía que decirla. Entonces yo no la decía. Y el grupo me llevaba a eso, ¿verdad? Como también a veces hay grupos que nos llevan a lo contrario. Y hasta hay hermanos que hablan de una forma porque de repente vos te das cuenta que está mucho, o por su trabajo o algo, y se le pegaron ciertas cositas que no suenan muy bien, ¿verdad? Y otro no es que sea mucho mejor, yo trabajo en mi casa solo, en una computadora no se me pega nada. Entonces hay algunas cosas que son el resultado del espíritu que está obrando en nosotros y hay otras que son cosas que hemos hecho nosotros, que ha provocado la presión sobre nosotros. Lo cierto es que con el correr del tiempo conocí a Cristo y empiezo a mejorar en ciertos aspectos. Y eso me empieza a causar cierto placer, orgullo, y me puede llevar un poco a esto que le pasaba a los fariseos, ¿no? Que los fariseos en ese proceso de querer ser mejor, lograron ser tanto mejor que se creían y se sentían más santos que los demás, ¿no? Y puede pasar eso. Y yo quería pensar hoy, ¿qué se necesita para tener gracia y misericordia? Que es lo que el Señor reprende a esta gente, a estos fariseos, que ellos no estaban teniendo. Le dijo, andá, aprendé a lo que es misericordia, le dijo. Si aprendés eso, seguramente después vas a tener gracia. Andá y aprendé lo que es misericordia. ¿Qué se necesita para tener gracia y misericordia? O para recuperarla si es que la perdí. En Efesios, lo primero es recordar lo que nosotros éramos. Porque nos olvidamos. Pasa el tiempo, pasan los años, ¿no? Construyo esa, ya sea real o falsa, esa reputación de lo que voy mejorando, lo que logré, y me olvido lo que era, ¿no?
Y Efesios, el capítulo 2 de Efesios nos recuerda, Pablo nos recuerda lo que nosotros éramos. ¿Se acuerdan? Empieza a decir que estábamos muertos en delitos y pecados, que seguíamos la corriente de este mundo, que estábamos en los deseos de nuestra carne, que éramos hijos de ira. Todo eso éramos. Y dice el versículo 4 de Efesios 2, yo se los voy leyendo. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios sí es misericordioso, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Misericordia y gracia. ¿Y qué dice el versículo 7? Hizo esto, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Ese recurso que nosotros debiéramos administrar, las riquezas de la gracia de Dios. Gracia y misericordia es lo que Dios tuvo con nosotros. Estábamos en pecado, alejados de Dios, y sin haber hecho nada, aún en condición de pecado, nos vino a rescatar. Y dice Efesios 2:11, por tanto, y por eso digo que lo primero es recordar, por tanto, acordaos, esta es la reprensión o la exhortación, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Entonces, Pablo y Dios, o Dios y Pablo, quieren que nos acordemos de lo que éramos. ¿Dónde estábamos? Muertos, en pecados, en delito, alejados de Dios, siguiendo nuestro deseo, y por la gracia y misericordia de Dios, fuimos rescatados. Y ahora, que es la parte que nos olvidamos, seguimos siendo pecadores. Solo que ahora tenemos esperanza, tenemos Dios, ¿no? Pero seguimos siendo pecadores. No estamos muertos, pero seguimos siendo pecadores. Pero a veces nos creemos que somos santos. Porque sabemos que somos santos, ¿no? Porque siempre lo hablamos, esto acá, los mensajes. Somos santos, pero somos santos posicionalmente, es como una teoría. Somos declarados santos, justos. Dios nos ve como santos, pero nos ve así porque Jesús ya pagó el precio de los pecados de aquellos que le aceptan como Salvador. Pero en la práctica somos pecadores, seguimos pecando, seguimos metiendo la pata, pero nos olvidamos. Y lo primero entonces para poder mantener la gracia y la misericordia es acordarse. Y en este tiempo me ha pasado, no sé si me pasa más ahora, que tengo hijos adolescentes, ¿no? Porque claro, cuando son chicos vos les decís lo que tienen que hacer y ellos igual desobedecen, pero de última todo termina en que lo tienen que hacer igual, ¿viste? Y no hay que dar mucha explicación, pero cuando empiezan a crecer te discuten, te razonan, ¿no? Y ahora vos tenés que por lo menos agregarle el que tenés que tratar de explicarle y convencerlo. Y uno se enajena y dice, no, pero ¿cómo va a estar haciendo esto? ¿No? Entonces Analía me recuerda, me dice, acordate lo que eras vos. Y cuando me hace acordar eso, en realidad si lo pusiera en un papel, del tipo con el que estoy enojado, la verdad que es un crack respecto a lo que yo era, ¿no? Pero me olvidé. Pasaron los años, no sé si decir, alcancé esto, y ahora miro lo otro y digo, ¿cómo va a pensar así? ¿Cómo va a querer hacer esto? Está mal. Pero me separo, me olvidé. Y recordar es algo bueno por dos motivos. El primero es para ser agradecidos, porque de dónde Dios me sacó a mí, ¿no? Entonces yo me acuerdo de todo lo que yo hice, porque lo conocí ya a los 17 años, y entonces, claro, tengo que estar agradecido. Esto es un desafío para los más jóvenes. Algunos están acá. ¿Por qué? Y bueno, porque el que conoció a Jesús desde chiquito, gracias a Dios, no pasó, y ojalá que nunca pase, por cosas que otros que conocimos a Dios más tarde, sí pasamos. Y es un desafío para ustedes, para ellos. ¿Por qué? Porque cómo estar agradecido de que te sacó de un lugar que no te sacó, ¿no? Ahí hay que cambiarle el chip. En realidad tenés que estar agradecido porque permite que no te tenga que sacar de esos lugares, que no llegues a caer en esas cosas, ¿no? Y eso es un motivo de agradecimiento, entonces, de grandes y de chicos que conocen a Dios. Recordar de dónde me sacó o tener presente de dónde no permitió que me cayera. Y el otro motivo por el cual es bueno recordar es justamente porque nos lleva a ser misericordiosos. Porque entonces ya no miro al otro como diciendo, qué bajo que estás, ¿no? Sino que me hace recordar y digo, estás en el mismo lugar que estaba yo. La única diferencia entre vos y yo es que pasaron unos años, y bueno, y yo ahora estoy acá, pero
Y además que puedo volver a pecar, incluso en las mismas cosas. Tampoco estoy exento de esas cosas, ¿no? Así que bueno, podemos recordar nuestra adolescencia, nuestros primeros años en el cristianismo, algún momento donde nos enfriamos, ¿no? En cualquier cosa que vemos en otro, uno puede tomar esa postura de juzgar, de condenar. Yo, mirá, cómo no viene, cómo se enfrió, cómo esto, cómo lo otro. Y si me pongo a recordar, yo también me enfrié, yo también no me congregué como tenía que congregarme cuántas veces, yo también hice un montón de cosas. Y estaba mal, y era creyente, ¿no? Así que recordar para ser agradecido y para que fluya en nosotros esta misericordia y gracia. Y lo segundo, y no es que me busqué las R, pero justo calzaron perfecto, una es recordar y la otra es reconocer. La otra cosa que me ayuda a tener gracia y misericordia, reconocer. ¿Reconocer qué? Bueno, lo que aún somos, justamente lo que decía hace un rato, que sigo siendo pecador. No soy santo. Sí, posicionalmente, sí, pero soy un pecador, ¿no? Hubo un antes y un después de conocer a Cristo. La gracia me salvó, pero en la práctica sigo siendo un pecador. Y es bueno esto, ¿no? Porque a veces el no reconocer que nosotros también somos pecadores, ¿por qué se da esto? Porque nosotros humanamente hacemos esa diferenciación, ¿no?, de los pecados. Ya lo tenemos adentro. Hay cosa que tal otra. Entonces, es bueno reconocer que somos pecadores, y en ese sentido somos todos pecadores. Y puede ser que humanamente sí hay pecados más bajos. O sea, delante de Dios el pecado es pecado. La mancha es una mancha, y al cielo no entra nadie con mancha. Así que o nos limpia o la quedamos. No importa si era fornicación, si era adulterio, si era porque era alcohólico, si era asesino, o si era un mentiroso, o si metiendo un gol me metí con la mano, no sé, ¿no? Pero reconocer que somos pecadores nos ayuda a tener gracia y misericordia con el otro, ¿verdad? Porque en esa clasificación que nosotros tenemos, de repente al otro lo ponemos más allá abajo, ¿no? Por ejemplo, pensaba, medio delicado esto, pero si entrara hoy, capaz que ya pasó eso, pero si entrara un travesti hoy por la puerta, ¿sí? Se sienta ahí, y no ocasionalmente, capaz que hasta vuelve, quiere venir los miércoles. Nos generaría mucha incomodidad eso, ¿verdad? Porque acá somos todos pecadores. Sí, somos todos pecadores, pero saben que yo iba a una iglesia donde pasó eso, ¿no? Algunos conocen la historia. Un día apareció un travesti. Lo recibimos bien. Estábamos todos muy nerviosos. Estábamos incómodos. Porque claro, porque pecadores somos todos, pero es como que está a la vista ahí, ¿no? Yo sé, qué sé yo, acá son todos pecadores, pero yo no sé lo que hicieron, pero acá lo tengo acá, ¿no? Bueno, la cosa es que era una situación muy difícil de manejar, pero en realidad era otro pecador más. Era otro pecador más, ¿no? Y como ese, uno podría pensar muchas situaciones donde, claro, el pecado salta a la vista, ¿no? Y vos estás acá y yo estoy acá. Hay muchos ejemplos que se nos podrían ocurrir. De repente recuerdo, ahora la gente fuma poco, pero si entrara alguien fumando, si me entero que un hermano fuma, ¿no? ¿Cuántas veces? En el pasado, dice, fulano fuma. ¿Y sí, está mal eso? ¿Y por qué está mal? ¿Qué decimos? Porque somos templo del Espíritu. Y es cierto. Ahora, si soy templo del Espíritu, no solo el fumar atenta contra el templo del Espíritu, ¿verdad? Hay un montón de cosas más. Me acuerdo una vez en el campamento allá en el Ombú, que fue un hermano de Argentina, Vera creo que de apellido, hablar de mayordomía también. Y una mayordomía era mayordomía del cuerpo. Y dio palo ahí por el tema del sobrepeso. Y todos decíamos, sí, estábamos todos pasados, ¿eh? Y después de eso nos comimos unos guisos ahí y seguimos todo igual, ¿no? Pero, y doble, 3, 4 platos. Ahora, eso es tan evidente y nadie lo puede negar. O sea, el mismo argumento que le daba un palo tremendo al que fuma. Y cuántas veces yo ahora, que no fumo, me puedo decir, no estoy cuidando mucho el templo del Espíritu Santo. Pero está, a nivel, no sé, grupal, eso está, nadie lo mira, pero el otro sí. Entonces, acá, ¿viste? Hay muchas cositas que uno podría ponerse acá y poner al otro allá, y se olvida de reconocer que somos pecadores,
y que en la teoría lo sabemos, porque decirlo es fácil, ¿no? Es decir, por ejemplo, 1 Corintios 5:11 dice, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Y hace poco hablamos de este pasaje también, ¿no? Pero en esa clasificación que nosotros hacemos decimos, fornicario, claro. Pero maldiciente. Si yo te digo, che, tenemos que reconocer que todos somos pecadores. Y te hablo en presente, yo maldecí. Y te digo, no, yo no maldecí. No te digo que maldigo continuamente, pero yo podría decir, yo maldigo. Porque a veces maldigo. Entonces yo, idólatra. O soy avaro. Y yo muchas veces me descubro que soy un avaro. O sea, me podría ensuciar ahora entrando a contarles cosas, pero ¿para qué? Ahora yo les digo, saben, soy avaro. Y a nadie se le mueve un pelo. Soy maldiciente. Pero está al mismo nivel. Ahora, si digo soy fornicario, me bajan en 2 segundos, me están bajando de acá. ¿Por qué? Porque sí, todos somos pecadores, lo asumimos, pero igual mantenemos ahí, nosotros tenemos nuestra estructura de pecado. Es más, todo lo que diga ahora no importa, yo me voy y sigo teniendo la estructura. Pero, en resumen de eso, el reconocer que somos pecadores es saber que en el fondo, somos todos pecadores y no puedo poner otro allá abajo, más que entender que, bueno, está pecando por 10.000 motivos y tengo que ayudarlo con gracia y misericordia a sacarlo de ahí, ¿no? En definitiva, es un problema de perspectiva. La hora se termina y yo también termino con esta anécdota que nos muestra cómo un cambio de visión, así como cuando leí los pasajes decía, cuando vieron los fariseos, tenían una visión determinada, pero Jesús tenía otra forma de ver las cosas. Cómo un cambio de visión nos ayuda a ser más graciosos, en el sentido de dar gracia y misericordia, con esta anécdota que escuché real de un pastor que dice que había un pastor que decía, toda la vida prediqué en contra de los homosexuales, diciendo que se van al infierno si no se arrepienten ya. Y toda la vida hablé en contra del divorcio. Y está bien, está mal eso, o sea, nosotros también. Dice, era un buen pastor que decía esto, un siervo de Dios, que decía, toda la vida hablé en contra vehementemente, hasta que un día su hijo le dice, papá, soy gay. Y otro día su hija le dice, papá, voy a divorciarme. Ambos eran cristianos. Entonces este hombre que hablaba con este pastor le dice, ¿y qué pasó? ¿Cambió algo? Dice, todo cambia cuando ya no ves solamente un pecador, sino un hijo. Cuando es tu hijo, todo cambia. No dejó de pensar lo mismo que pensaba. El pecado seguía siendo pecado, la homosexualidad seguía siendo pecado y divorciarse estaba mal, seguía siendo en definitiva un pecado, salvo las circunstancias que correspondan. Pero dice, lo que trato de decir es que todo cambia cuando el filtro es tu hijo. Y en este último tiempo también, esto cuando lo escuché por eso me quedó acá y después vine por todas estas cosas. ¿Verdad que todo cambia? Si mi hijo mañana viene y me dice esto, sigue estando mal, es terrible, pero es mi hijo. Y seguro que le voy a mostrar gracia y misericordia de una forma que cuando venía otro, y lo sé porque lo he hecho, cuando era otro, yo lo que primero que decía, lo tienen que matar. También doy gracias a Dios, por lo menos en esta iglesia, porque en esas historias, que en ese sentido quienes administran esta gracia o la justicia, creo que entienden esto, y en otras también, porque si no, ya digo, yo desde mi perspectiva en otro tiempo, era, hay que matarlo. Claro, hasta que me toca a mí, o hasta que soy yo, o hasta que es un hijo, o hasta lo que sea. Te cambia la perspectiva. Y en definitiva es la perspectiva de Dios, ¿verdad? Si vemos la historia del hijo pródigo, la explicación de que el padre corra a perdonar a su hijo, que era una vergüenza lo que hizo, es justamente porque era el hijo. Era el amor de un padre, que permitía ver a ese hombre pecador inmundo de una manera diferente a la que lo veían todos los demás. Era su hijo. ¿Sí? Así que bueno, que Dios nos ayude a tener esta visión, esta perspectiva de nosotros y de los demás. Pecadores todos, ¿verdad? Que necesitamos de la gracia y de la misericordia de Dios. Que Dios nos bendiga y nos ayude en estas cosas.